Hay algunas cositas que tienen que tener en cuenta. Ya está con nosotros nuestra doc, ya es nuestra, ya la adoptamos, Sí. ya es parte de nosotros, la doctora Victoria Villegas. ¿Cómo va, doc? Buen día, ¿Qué Doc. tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo Muy bien? bien. Ya los extraño. Pasan muchos días y yo digo, ay, ¿cuándo era que tenía que ir? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Bueno, hoy vamos a hablar de divorcios, pero no solamente el divorcio, sino que hay una parte previa también, sino que hay una parte que tiene que ver con, bueno, cómo hacemos, cómo armamos, qué hacemos, todo. Porque, a ver, hemos visto muchas veces, o hemos escuchado, que, por ejemplo, se viene un casamiento, pero se hacen antes unos documentos de firma. La previa. Claro, la previa. Bueno, en caso de que nos divorciemos, ¿qué va para vos, qué para mí, qué es tuyo y qué es mío? En los últimos tiempos lo hemos visto mucho, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad lo hemos empezado a ver porque, bueno, porque nuestro código civil fue modificado en el Claro. 2015, entró en vigencia y, bueno, después de varios años de discusión y de que, bueno, la ley vino a de alguna manera a regular situaciones que a lo mejor ya existían con anterioridad, pero que, bueno, al no haber una ley, eso dificultaba mucho las relaciones Perdón, en este punto hay un proceso que no recuerdo el término técnico, que es, bueno, antes de casarnos firmamos, por ejemplo, yo tengo estos bienes, vos tenés estos Claro. bienes. Ujú. Y si nos Sí. separamos, lo que es mío sigue siendo mío y lo que es tuyo sigue siendo tuyo. Sí, bueno, en realidad antes de casarnos, uno lo que puede hacer ahora, Sí. que antes no se hacía, es establecer, aclarar, digamos, cuáles son los bienes que cada Sí. uno trae a la sociedad conyugal que se constituye cuando uno contrae matrimonio. Ujú. Y bueno, y también determinar algunas cuestiones que tienen que ver con el valor de esos bienes, Claro. ¿sí? Porque justamente cuando uno, y a su vez uno ahí puede optar por qué régimen patrimonial va a regir todo lo que tenga que ver con los bienes o con las ganancias o pérdidas que cada uno vaya teniendo a lo largo de la vida del matrimonio. ¿Este es el contrato prenupcial? Exactamente, sí, Bien. se llaman convenciones prematrimoniales, Ujú. que bueno, que deben hacerse por escrito y que generalmente cuando uno determina o decide en ese contrato que hace con su futuro marido cómo va a regular ese tipo de situaciones, se tiene que hacer por escrito e inscribir junto con, al costado del acta de matrimonio. Claro, hay ¿sí? también se hace una declaración jurada, decir yo tengo estos bienes, él tiene él, Claro, y viceversa. eso vendría a ser la Ujú. convención prenupcial. Bien. ¿sí? Bien. Em, Doctora, un divorcio no es gratis, hay que abonar. ¿Qué pasa si yo me separé y a mitad de camino estoy haciendo el trámite de divorcio y digo, no me divorcio nada y vuelvo con esa relación? Miren, en realidad lo importante, a ver, cuando uno se decide divorciar, Sí. significa que uno quiere, bueno, dar por finalizado ese vínculo que te Claro. une, vínculo legal, vínculo afectivo con la otra Totalmente. persona, Ujú. y es para que cada uno a partir de ahí ya pueda disponer y bueno, y justamente muchas veces uno está separado durante muchos años y de repente, bueno, si uno quiere volver a juntarse, eso no es problema. Es decir, Claro. la ley en eso no pone ningún impedimento. Bien. Ujú. ¿Por qué? Porque uno va a seguir con el régimen de comunidad, de bienes, con el que venía con anterioridad. ¿sí? Ujú. Perfecto. ¿Qué pasa? Cuando uno decide cada uno seguir su propio camino, ahí es importante iniciar los papeles del divorcio. Sí. ¿Por qué? Porque uno, por un lado, bueno, si quiere puede volver a contraer matrimonio y Ajá. casarse, ¿sí? Bien. Bien. Y por otro lado, eso implica que si nosotros no hemos hecho ese pacto prenupcial que nosotros hablamos recién, Claro. Ujú. dejamos de alguna manera sentado de que a partir de ahora la comunidad de bienes que teníamos por el matrimonio va a disolverse. Entonces cada uno, los ingresos que tengan, no van a entrar en esa comunidad de bienes que es la de las bienes gananciales que se llaman, ¿sí? Entonces a partir del momento Sí. del divorcio, uno ya al inscribirse la sentencia de divorcio y muchas veces, que eso es lo que yo quería contarles más o menos cómo es el procedimiento del divorcio ante la justicia, que sí, tiene que hacerse por medio de un juez, en donde, bueno, las partes pueden, o de común acuerdo, Ujú. firmar un escrito, en donde solicitan al juez que disuelva el vínculo conyugal y tienen que, en el caso de que hubiera hijos, en ese mismo acuerdo, digamos, tienen que fijar cómo van a regirse las relaciones Bien. entre los hijos, ya sea con relación a los alimentos y con el régimen de visita. Un paréntesis ahí. Sí. ¿Qué pasa con las familias ensambladas? Vamos a plantear un ejemplo. Las parejas tienen hijos por separados, se casan y Sí. después se produce esto puntualmente.
allí porque son más partes las que intervienen, ¿o no? Sí, en realidad, bueno, en ese caso generalmente las familias ensambladas generalmente ya tienen las mujeres, por ejemplo, un régimen de visita, un régimen de alimentos con su anterior pareja o con el padre de sus hijos y que son las que se rige respecto de esos hijos. No incluye se va esta a nueva pareja. Claro, no. Bien. Algunas veces suele suceder, incluso hace poquito hubo un caso, no sé si lo publicaron en el diario, Sí. pero lo vi, que hablaban de un padre que, del esposo de una señora que se hizo cargo durante muchos años del hijo de la pareja y que, bueno, después decidió adoptarlo. Claro, Y, sí. y bueno, en ese caso, si eso tranquilamente se puede hacer. Incluso cuando es voluntario, uno Sí. puede acordar, prestar alimentos a cualquier persona, ya sea, bueno, un menor y todo lo demás, cuando es voluntario. Lo que la ley rige es lo que es obligatorio, lo que no puede ser menos, ¿sí? Bien. O sea, la ley siempre va a tratar, sobre todo en las cuestiones de familia, en todo lo demás, poner un mínimo para el caso del que no haga nada, ¿sí? Claro, y poder claro. obligarlo. Entonces, ¿a quién se puede obligar? Y en principio, obviamente, al padre biológico, al padre que reconoció el hijo, y por otro lado, bueno, a los digamos, a las personas que la ley establece como obligados subsidiarios Claro, en el caso ajá. de que el padre no tenga trabajo, en ese caso serían los abuelos, y bueno, de acuerdo a lo que la ley establece en cuanto a quiénes son los obligados a prestar alimentos. Pero básicamente, generalmente son las familias ensambladas tienen a veces sus propios regímenes de visita o de alimentos con los hijos de los padres biológicos, pero bueno, siempre si uno quiere pactar alguna otra cosa lo puede hacer. Hay gente Bien. que está en condiciones económicas y lo quiere hacer tranquilamente, puede. Bien, recién Pablo decía del contrato prenupcial cuando hay una buena fortuna o muchos bienes, pero en una familia tipo que vive el día a día, ¿cómo es el tema del divorcio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se demora? Lo que tiene que abonar al abogado y todo Mira, eso. el trámite en sí es bastante sencillo. Ujú. Cuando es de común acuerdo, Sí. es más sencillo aún, Ujú. porque básicamente se tienen que poner de acuerdo ellos, ¿sí? Ujú. A ver, y ellos, por ejemplo, tienen una sola casa y un auto, bueno, entonces ellos en ese convenio en donde solicitan al juez el divorcio, Sí. van a establecer cómo van a hacer con esos bienes que tienen, ¿sí? Bien. Así pueden, por ejemplo, acordar de que la mujer se va a quedar, si ella tiene hijos menores de edad, que se puede quedar en la casa durante tanto tiempo. Ujú. Hay que analizar también si esa casa fue adquirida después del matrimonio o antes. Ajá. Entonces hay que analizar mucho caso por caso Sí. a los fines de que antes, eso está bueno porque eso lo hablan las personas o que vienen a veces a la consulta y nos dicen a los abogados, bueno, a ver, nosotros tenemos esto y esto y queremos hacer esto. Entonces nosotros ahí, de acuerdo al carácter del bien que quieran compartir y cómo lo quieran compartir, les explicamos cómo es el sistema, ¿sí? Bien. Y Y una vez que... y en este mismo trámite se tramita el tema de cuándo puede ver los chicos el fin de semana, todo eso Exactamente, también. lo Ujú. ideal es que en este mismo convenio Ujú. donde uno pide el divorcio establezca cómo va a ser el régimen de alimentos, Ujú. el régimen de visita, Perfecto. para no tener que hacer después otro tipo de Perfecto. trámite que Ujú. también obviamente termina siendo a veces costoso. Ujú. Entonces, si uno logra, que a veces es difícil porque cuando uno está divorciando probablemente tiene poco diálogo con el otro y es muy complicado, pero muchas veces los abogados de las partes que no tienen, yo siempre digo, nosotros los abogados no tenemos la cuestión emocional de la pelea del divorcio y todo lo Claro, demás. Entonces, claro. si cada uno tiene su abogado, le dicen, cada parte, le dicen, bueno, mira, yo quisiera esto. Entonces los abogados se juntan y Ujú. buscan la manera de que dentro de lo legal, Se cada pueda. uno respaldando los intereses de su cliente, le diga, bueno, a ver, y logremos ponernos de acuerdo, porque para nosotros no hay esa cuestión que a veces es emocional, que cuando las partes Sí, se quieren sí, poner de acuerdo claro. se terminan tirando los Sí, sí, todo por la cabeza. ¿Qué Entonces pasa ahí con... es más fácil. Perdón, doctora, ¿qué pasa con los convivientes? Hay casos, tengo entendido que hay antecedentes también, donde han convivido, por ejemplo, 5 o 10 años, tienen bienes en común y en un momento se produce una separación y dicen, che, tenemos esto en común, ¿qué hacemos? Sí, en realidad, bueno, como siempre, si hay diálogo y hay acuerdo, lo pueden ver. El problema surge cuando no hay diálogo o no hay acuerdo o cuando uno de los dos está queriendo sobrepasar un poco por el otro. Bien. Bueno, en ese caso es importante, muy importante, que hagamos ahora, gracias a que el Código Civil que se reformó nos permite, de que se inscriba la unión convivencial, Ujú. ¿sí? Que justamente se autoriza, digamos, una vez que vos la inscribís, eso es la prueba fundamental de que ha habido convivencia, ¿sí? Ujú. Y que ya tenés un problema menos, como quien dice, para demostrar, porque si no, uno tiene que iniciar un juicio,
justamente solicitando la separación de los bienes y en donde ahí va a haber que, digamos, la división 50 y 50 no va a regir tan claramente Claro. porque justamente hay que demostrar la existencia de esa convivencia. Muchas veces cuando han habido hijos es más fácil, pero otras veces teniendo el papel del comprobante de que inscribiste la unión convivencial es mucho más sencillo todo, ¿sí? Bien. Pero bueno, básicamente el procedimiento en el caso del divorcio, de cuando uno está casado, digamos, es bastante sencillo porque uno Bien. firme ese contrato o ese pedido al juez. Generalmente se fija después una audiencia para que las partes vengan, digan al juez que claramente que aceptan, que rectifican o ratifican la firma de ese acuerdo y después ahí nomás se dicta la sentencia. Bien. Algunas veces puede uno, en el caso que no haya acuerdo entre los dos y por ejemplo la mujer diga, no, yo estoy casada hace 10 años, no lo ubico a mi ex marido, no sé dónde está, o él no quiere, o lo que sea, se puede iniciar unilateralmente, que es también lo que permite el Código Nuevo, en donde la persona va y le dice al juez, mire, yo me quiero divorciar de tal persona, tiene que acreditar con la partida de matrimonio, Bien. y así tiene que, si tiene hijos, por ejemplo, puede justamente y debe presentar como una especie de propuesta, cómo ella quiere que sea el régimen de alimentos, cómo ella quiere que sea la división de los bienes que tenían en común, porque a lo mejor tiene una casa que está viviendo el señor, o tienen un auto que al final nunca lo dividieron y nunca le dio la parte que le correspondía. Entonces ahí se hace un pedido al juez y se hace como una especie de propuesta de cómo yo Perfecto. quiero que se regule el tema de los bienes y de mis hijos y los alimentos después de que se fije la sentencia de divorcio. Bien. Eso se le notifica a la otra parte y la persona puede o decir, bueno, estoy de acuerdo, lo hacemos así, o puede decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo y proponer otra cosa. Bien. Esto implica que esta cuestión en donde no estuvieron de acuerdo en este Claro. punto se va a seguir analizando o el juez va a decidir finalmente a través de un incidente. Pero esto no implica que no salga la sentencia de divorcio. Muy Claro. bien. Son claro. dos cosas diferentes que van a Totalmente. poder manejarse por cuerda separada, como quien dice, y bueno, y oportunamente el juez tendrá que decidir cuál de las dos propuestas es la que es mejor. A veces se fijan audiencias para que las partes vuelvan a hablarlo, lo vuelvan a analizar, Bien. y después, si no, el juez va a decidir con reglas objetivas en cuanto a, bueno, qué sería lo más justo con relación a los bienes y a la cuestión de los alimentos y el régimen de visita para los Perfecto. Doctora, ¿hubo más demanda de divorcio ahora con la pandemia? Sí. Lamentablemente sí. Sí, bueno, en realidad sí, surgen consultas, a veces, bueno, ha habido... pero bueno, lo importante es que siempre, como digo yo, a veces cuando en estas cuestiones es muy importante que uno esté asesorado porque uno como abogado puede ver las cosas un poco más fríamente y tratar de evitar el conflicto y llegar más rápido a una solución que les convenga a los dos y que sea a lo mejor menos onerosa y de menos tiempo, más rápido. Así Bien. que sí. Doctora, gracias. Muchísimas Bueno, de gracias. nada. Antes de despedirte, ¿de qué manera te ubican? ¿De qué manera te contactan? Bueno, puede ser en mi teléfono, Sí. 2664-584212, Muy bien. y en mi estudio en la calle Ricardo Rojas, 851. Perfecto. Gracias, Doc. Gracias. 11 de la mañana, 9.